¿Qué verdad hemos cantado? ¿Verdad? Éramos enemigos y hoy estamos a la misma mesa. Qué gloria es esa, hermanos. Vamos a continuar con esta serie que hemos comenzado hace un par de meses ya. Wow, qué rápido pasa el tiempo. Un par de meses, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo. Así que hoy comenzamos el capítulo 5 de este Evangelio. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos en esta mañana. Vamos a ponerlo en las manos del Señor para que Él nos hable. Y sobre todo, que podamos ponerlo por práctica. Amén. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra. Y vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo 5. La palabra inerrante e infalible del Señor dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. Padre, en esta mañana, Señor, venimos a ti, Señor, cargados, cansados, Señor, reconociendo que tú eres nuestro descanso, Padre, que solamente en ti encontramos el verdadero descanso y que queremos que nos hables, Señor, y queremos conocerte, y la única manera de poder conocerte es teniendo una relación contigo, viniendo a tu palabra, Señor, día a día, noche a noche, en todo tiempo, en todo momento, Señor, tener una comunión contigo. Y en esta mañana, Señor, eso es lo que queremos, Señor. Que seas tú en medio de nosotros, que tú nos hables, pero que sobre todo, Señor, no se quede solamente en nuestra cabeza, Señor, sino que lo pongamos por obra, porque esa es tu voluntad. Y tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Así que a ti, Señor, en esta mañana sea la gloria y todos los días de nuestra vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Como decía, este domingo, primer domingo de la semana, con un horario diferente, dormimos una hora menos, así que, pero bien, ¿cierto? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a comenzar este capítulo 5, que es el Sermón del Monte. Pero sin antes quiero comenzar con esta ilustración. La gente sin Cristo, aún nosotros mismos, cuando somos niños, pensamos de esta manera: cuando sea grande, voy a ser feliz. Cuando termine mis estudios, voy a ser feliz. Cuando tenga el trabajo de mis sueños, voy a ser feliz. Mayormente las mujeres: cuando me case, ahí voy a ser feliz. Cuando me compre mi casa, cuando nazca mi hijo, cuando nazca mi nieto, cuando me jubile, voy a ser feliz. Y ese es el pensamiento del mundo. El pensamiento de que la felicidad es un problema del futuro que no tenemos ahorita. Que el presente no te lo da, sino que el futuro. Y es la forma que pensamos también muchas veces nosotros como cristianos. En esta mañana vamos a aprender que no es así. ¿Qué es la verdadera felicidad? Hay una película donde el actor principal es Will Smith. Se llama en español Buscando la Felicidad. No sé si todos, yo creo que muchos la han visto, ¿verdad? Él es, entre comillas, pudiente, tiene dinero, tiene su esposa, tiene su hijo y se va a bancarrota. Y se acaba la felicidad. Y termina la película siendo rico, millonario él. Y lo que el mundo te dice, eso es la felicidad. Y no es así. Este capítulo 5, como bien decía, es el comienzo, es la introducción del Sermón del Monte, que son las bienaventuranzas dichas por nuestro Señor Jesucristo, que abarcan a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, hasta el versículo 28, ¿verdad? Y las bienaventuranzas nos presentan un contraste en la felicidad según el mundo
y la verdadera felicidad según Dios. Entonces, es decir, son una descripción del carácter del cristiano que se supone que nosotros deberíamos de tener, porque Dios nos ha puesto como luz, como sal, ¿verdad? Nosotros se supone que tenemos que tener ese carácter. Desgraciadamente, muchas veces no lo tenemos. Y hablo por mí, yo no hablo por usted, pero hablo por mí mismo. Entonces, esta mañana estaremos viendo una de las primeras bienaventuranzas, prácticamente solo la primera bienaventuranza. Espero no quedarme corto, pero vamos a comenzar. Y como lo hacemos domingo a domingo, expositivamente, verso a verso, y para poder llegar al versículo 3 tenemos que comenzar en el versículo 1. Así que dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Si usted es como yo y piensa de la manera en que yo pensaba y veía las cosas, usted pensaría que Jesús le está hablando a toda la multitud, ¿verdad? Que se sube a un monte para hablarles y que lo escuchen mejor. Pero muchos comentaristas dicen que no es así. Uno de ellos, R.C. Sproul, él dice que no es así, que él está dirigiendo su enseñanza a sus discípulos. Que la multitud está ahí, sí. Y vemos, y con esto no quiero dejar algo bien claro, no es que Jesús no le interesen las multitudes, porque sabemos que no es así. Él alimentó a los 5,000, alimentó a otro grupo de 4,000. En Marcos 6, capítulo 34, vemos que él dice que él salió y vio una gran multitud y tuvo misericordia de ellos, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comienza a enseñarles. Jesús se toma el tiempo en las multitudes, pero esta vez él está dirigiendo su instrucción y sus promesas a sus discípulos. Como les decía, el Sermón del Monte termina en el capítulo 7. Y si nos vamos y leemos el versículo 28 del capítulo 7, nos vamos a dar cuenta que muchas personas están ahí y están poniendo atención. ¿Cómo termina? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué quiere decir esto? Que había muchos que lo escuchaban dentro de la multitud, pero él se estaba dirigiendo especialmente a sus discípulos. Ahora, vemos, él sube al monte. R.C. Sproul hace esta comparación que nos recuerda como Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Cuando sube al monte Sinaí y está trayendo la ley al pueblo de Dios. Y muchos comentaristas dicen que tal vez es como si estuviera trayendo una nueva ley, pero no es así. No es así, ¿por qué? Mismo Jesús, capítulo 5, versículo 17, él dice, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas, porque no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces no está cambiando la ley. Sí está haciendo algo muy importante y que quiero que pongamos atención en eso, pero no es que está quitando la ley, ¿verdad? Ahora, él se sienta. Esta era una forma de los rabinos de su tiempo de enseñanza. ¿Qué hacían los rabinos? Jesús era un rabino, era un maestro, ¿cierto? Que es la palabra, maestro. Entonces, él se sentaba, el rabino se sentaba y sus discípulos quedaban de pie alrededor de él, escuchando lo que tenía que decirles. Ahora, ¿cuál era la enseñanza de Jesús? Jesús viene enseñando, ¿verdad? Y viene enseñando desde el capítulo 4, que comienza su ministerio. Viene enseñando. La enseñanza de Jesús chocaba. Por eso lo querían matar. Chocaba con los fariseos, chocaba con los saduceos, chocaba con los escribas, chocaba con todo mundo. Que tuvieron que hacer, unirse, como decía nuestro pastor Henry, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Y eso fue lo que hicieron. ¿Por qué? Porque les chocaba lo que Dios les estaba diciendo, que Jesús les estaba diciendo, ¿verdad? Y no solo eso, que no solamente chocaba en ese tiempo, choca el día de hoy también. Sigue chocando. ¿Por qué? Porque ¿quién es este que me va a decir que yo no puedo ser pastora? Dentro de la iglesia, ¿quién es este que me va a decir que yo me voy a ir al infierno? ¿Cierto? Sigue chocando. A nadie le gusta que le digan que vaya, que su final, su destino, si no se arrepiente, es el infierno. A nadie le gusta eso. Pero eso es lo que dice Jesús. La enseñanza de Jesús
choca. ¿Por qué? Porque mucho de lo que va a decir a partir de este capítulo, a partir del capítulo 5, es imposible de cumplir para nosotros. No hay forma. No hay forma de cumplirlo. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. La religión, ¿qué hace? La religión baja el estándar para poder cumplirlo. ¿Sí? Podemos decir, y poner un ejemplo, el joven rico. El joven rico llega, se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Le dice el Señor, bueno, tienes la ley y los profetas. Señor, todo lo he cumplido desde mi niñez. O sea, yo lo he hecho todo. El Señor sabe que no es así, porque nadie lo podía cumplir. ¿Y qué dice? Tiene compasión de él, lo ama. Y luego dice, ok, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. ¿Y cuál fue la reacción del joven rico? Se fue. Se fue. ¿Por qué? Porque es más fácil seguir una serie de obras, de reglas, que tomar tu cruz y seguir a Cristo. Eso no es fácil. Ahora, si tú le preguntas hoy en estos días a un musulmán, ¿cómo voy a heredar el reino de los cielos? Bueno, te tienes que hacer esto, aquello, vivir de cierta manera, leer esto, aprenderte las canciones, qué sé yo, a un mormón, a un testigo de Jehová. Mi familia son testigos de Jehová. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Obras. Obras. Y eso te lleva al cielo. La Iglesia Católica Romana, que dice, Cristo sí, pero más obras. ¿Verdad? Si a un cristiano le preguntas, ¿cómo es que puedo heredar el reino de los cielos? Mi esperanza es que todos los que estemos aquí en esta mañana sea nuestra respuesta a esta. Arrepiéntete y ven a Cristo. Porque no tienes que hacer absolutamente nada para heredar el reino de los cielos. Porque ese es un regalo que el Señor te da. Las obras sí vienen, sí, pero después, y es en gratitud. No es que te van a salvar tus obras. Ahora, eso es lo que hace la religión. La religión baja el estándar, ¿sí? Jesús hace todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Qué hace Jesús? Sube el estándar todavía aún más alto. Nosotros con los jóvenes estamos aprendiendo los 10 mandamientos, ¿verdad? Y yo les preguntaba, les decía una pregunta este viernes. ¿Qué implica el mandamiento no matarás? Porque lo tenemos en la ley de Moisés, ¿verdad? No matarás. ¿Y qué implica? Ok, sí, no solamente es no matar, como ahora dice Jesús. No solamente no vas a matar, sino que vas a hacer todo lo que esté en tus manos para preservar la vida de tu prójimo, ¿verdad? No solamente no matar, porque no lo mato. No. Va más allá. Tienes que preservar su vida. Y aún así todos los mandamientos, ¿verdad? Entonces es lo que está haciendo Jesús. Jesús está subiendo el estándar aún mucho más alto. ¿Para qué? Para enseñarnos que no podemos solos. No podemos. En nuestras fuerzas, en tus fuerzas, en mis fuerzas, no podemos. No podemos. Lo necesitamos a Él. Esta es la importancia. Entonces, mucho de lo que Jesús va a decir es imposible de cumplir. Como dije otra vez, en tus fuerzas y en mis fuerzas. No es que, bueno, yo voy a la iglesia y ya cumplí. Salgo, estoy en la iglesia y me estoy durmiendo. Y ya se acabó, ya, me siento bien, vámonos. Me pongo a leer la Biblia de cierta manera, ¿para qué? Para acallar mi conciencia, gracias. Acallar mi conciencia en decir, ya cumplí, ya leí, ya. No se trata de eso. Eso no es el cristianismo. El cristianismo no son obras, como decía. Parte B del primer versículo dice que vinieron a él sus discípulos. Cuando habla de sus discípulos, como yo le decía, si usted es como yo, despistado, se va a pensar que eran los 12, pero no. Sus discípulos no son los 12. Sus discípulos eran muchos. Son muchos más que 12. Los 12 eran los apóstoles, ¿verdad? Entonces, y se lo comparto porque tal vez le pasa igual que a mí. Entonces, cuando habla de sus discípulos, habla de un número mucho mayor que eso. ¿Por qué? Hay muchos
muchos versos donde podemos darnos cuenta de lo que está diciendo el Señor y corroborar que de verdad tenía muchos seguidores, que lo que son discípulos es eso, seguidores. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 6, dice Pablo, les dice, hablando de la resurrección de Jesús, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces se le apareció a 500 personas, a 500 hermanos, que si son hermanos eran discípulos de ¿quién? Porque Él se les apareció a ellos. Entonces, esto nos corrobora que Jesús tenía muchos discípulos, no solamente unos cuantos, ¿verdad? Ahora, como llegamos a este capítulo 5, y me estoy regresando un poquito, Jesús para ese tiempo ya ha comenzado su ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio? Porque no está cambiando la idea Jesús. Estamos en el capítulo 5, sí, pero comenzamos en el capítulo 4, versículo 17. A partir del capítulo 17 vemos cómo Jesús comienza a predicar. Dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta era la predicación de Jesús. Ahora llega aquí al Sermón del Monte y nosotros pensaríamos que está hablando de otra cosa. No está hablando de otra cosa, está hablando de lo mismo. Nos está hablando del mismo. ¿Qué está haciendo? Predicando el evangelio del reino. Es eso. Eso es lo que nos está predicando. Ahora, ¿cómo lo hace? Versículo 23, ¿verdad? Comenzó haciéndolo en las sinagogas, perdón. Versículo 23, capítulo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. La semana pasada lo vimos, el pastor Héctor nos compartió acerca de esto. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Confirmando quién era Él. Confirmando a lo que vino. Cuando Juan, el Bautista, le pregunta: ¿eres tú el que estábamos esperando o estamos esperando a alguien más? ¿Qué dice Jesús? No le responde nada. Dice: bueno, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. ¿Quieres más? Eso es lo que está diciendo Jesús. Eso está haciendo. Él está confirmando quién es Jesús. Y se difundió su fama por toda Siria en el versículo 24. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Vemos, Jesús en el comienzo de su ministerio comienza a hacer todo esto, ¿verdad? Entonces ahora, como repito una vez más, no está cambiando la idea Jesús. Está siguiendo hablándonos de lo mismo. ¿Y qué nos viene a hablar? Nos viene a hablar del reino de los cielos y lo más importante, y que le tendría que importar a usted, de quién es este reino. El título de mi sermón es este: Ciudadanos del reino. Al final de este sermón podemos hacernos esta pregunta: ¿yo soy ciudadano de ese reino? ¿Usted es ciudadano de ese reino? Versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero hacer esta separación de estas dos palabras que utiliza Jesús: bienaventurado y pobres en espíritu. La palabra en el original griego es makarios, que significa feliz, dichoso, afortunado, bendecido, y como muchos dicen, doblemente bendecido, ¿verdad? Súper bendecido. Pero bienaventurado es mucho más que eso. Es mucho más que un simple estado emocional, porque esa es la forma en la que nos sentimos, ¿verdad? Cuando Jesús habla de los bienaventurados, no habla de una dicha pasajera, ¿sí? Esa que experimentamos cuando nos dan un regalo, o de esa que nos dan cuando tenemos un día de suerte, por llamarlo de esa manera, porque sabemos que los cristianos no creemos en la suerte. Bueno, espero que no crean la suerte, ¿verdad? Entonces, y me recordaba esta dicha pasajera. Una vez, en una ocasión, cuando mi esposa era mi novia,
fui a visitarla por alguna razón y estaba afuera yo de su casa tocando la puerta y volteé para la calle y había un billete que pensé que era de $1 y hacía así con el viento. Le platicaba esa historia a mi esposa y era tiempo de nieve, entonces era blanca la carretera, el billete verde pues reflejaba porque estoy muy ciego. Entonces ahora voy, lo agarro y era un billete de $100. Uy, jamás en la vida me había encontrado tanto dinero. Y me sentí feliz. Le dije a mi esposa, en este tiempo era mi novia, le digo, oye, me encontré $100. Y me dice ella, pues vamos a comer. Salimos a comer y se acabó el billetito de $100. Me duró 2 horas a lo mucho la felicidad, porque se acabó. De esa felicidad no está hablando el Señor. No está hablando de una felicidad momentánea, una felicidad fugaz, que se va así rápido. No, no, no. Y yo buscaba una forma de poder explicarlo de una manera eficaz. Y esta me pareció la más indicada. La reina de Sabá, en el primer libro de Reyes, esta mujer que va y visita al rey Salomón, le dice estas palabras, le dice unas palabras contundentes, que yo creo que son una explicación perfecta de lo que es un bienaventurado. Dice Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 8, dice, hablando esta mujer, esta reina, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Como decía, no es simplemente ser feliz, ser dichoso, no es un sentimiento, sino que va más allá. La felicidad no son cosas que voy a tener en el futuro, como el ejemplo que ponía al principio, como piensa el mundo, ¿verdad? Cuando tenga esto, cuando sea esto, ahí voy a ser feliz. No, 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 no. Tampoco el pasado. Y quiero hacer esa aclaración porque muchas veces nosotros más como vivimos en este país, sobrevaloramos demasiado nuestro ranchito allá. Uy, no. Los frijoles de mi rancho están más buenos que aquí. No, es que la fruta, decía, hay un señor, él es salvadoreño, dice, no, yo voy a mi país porque allá la fruta sí está rica. Acá no. Yo digo, pues, fruta es fruta. Pero sobrevaloramos demasiado el pasado, ¿verdad? Yo cuando me hablan de momentos de felicidad de esa manera, tengo muchas historias en mi vida cuando era niño, que había una vez al año, en cada mayo íbamos a un lugar, a un pueblito que se llama Tequila, Jalisco. Yo soy del estado de Jalisco, pero soy de la ciudad de Guadalajara. Íbamos a un pueblito que se llama Tequila, Jalisco, donde había una barranca. Y era hermoso. Y yo tengo un recuerdo y tal vez se los pongo como ejemplo porque he sobrevalorado tanto eso, que tal vez el día que yo vaya con mis hijos y les diga, como que les he platicado muchas veces esa historia, pueden ver y decir, pues, esto era lo bonito que decías, papá. Porque sobrevaloramos demasiado el pasado. Para mí era bonito, porque nos quedamos hasta acampar y muchas cosas. Pero a veces sobrevaloramos demasiado el pasado, ¿verdad? Entonces, la felicidad que nos está diciendo el Señor, ser bienaventurado, no es una felicidad en futuro, no es una felicidad del pasado, sino que es una felicidad de hoy, del presente. ¿Y qué es esa felicidad? Es tener una relación correcta con Dios. Porque puedes creer que tienes una relación con Dios, pero realmente no es así. Si tú crees que porque lees 3 minutos la palabra de Dios, ya cumpliste, eso no es tener una relación con Dios. Si tú oras lo mismo todos los días, eso no es tener una relación con Dios. Ok, es que ya oré por los alimentos, pues ya, listo. No. Es conocerle y obedecerle. Eso es tener una relación con el Señor. ¿Y eso qué trae a nuestra vida? Bueno, trae un bienestar espiritual, trae un deleite, esa comunión con Dios. La reina de Sabá dice, estos
tus siervos son bienaventurados. ¿Por qué? Porque te escuchan, te ven, están continuamente viendo lo que haces y lo que dices. Eso es bienaventuranza. Nosotros tendríamos que estar en esa misma posición, tener esa relación íntima con el Señor. Es personal. Y es personal porque yo puedo decir de esta manera, mi esposa tiene una relación especial con el Señor. Yo no tengo la misma que ella tiene con el Señor, ¿verdad? Como en la mañana veníamos platicando acerca de esto y me decía ella, ¿oraste? Y le digo, híjole, sí, pero no. Entonces ella me dice, no te preocupes, yo oré por ti. ¿Verdad? Eso es eso. Es la relación que tú tienes con el Señor. Es eso. Entonces, ahora la pregunta es esta. ¿Cómo está tu relación con Dios? No cómo está la mía, cómo está la tuya con el Señor. ¿Tienes tiempo de calidad? ¿Oras? ¿Lees la palabra? ¿En familia? Pero primordialmente tú. ¿Cómo vives? ¿Cómo tienes esa comunión con Dios? La bienaventuranza de la que está hablando Jesús, como les decía, no consiste en cómo te sientes, en cómo te ves, en lo feliz que estés. No consiste en eso, sino en el tiempo que tú estás en comunión con Dios. Y esta misma idea la vemos en muchas partes de la palabra. Muchas partes, el Salmo 33, versículo 10, el Salmo 65, versículo 4, el Salmo 128, el Salmo 32, y podríamos leer muchos. Voy a leer solamente esto. Salmo 33, 10 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad, para sí. O sea, que ni siquiera tú escogiste a Dios. Él te escogió a ti. Ahora, Salmo 65, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Salmo 128, 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Salmo 32, 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora, un cristiano sin comunión con Dios no cabe aquí. No cabe. No hay forma. Puedes ser una persona, todos tenemos y pasamos por etapas en nuestra vida. De tristeza, ansiedad, preocupaciones, estrés, y nombre la que usted quiera. Pero no es malo que tú pases por ahí. Lo malo es que te quedes en esa posición. Un hermano me compartía una vez, es que es como los bebés. O sea, el bebé empieza a gatear, después empieza a caminar, luego corre, ¿verdad? No vemos un hombre de 30 años gateando. Es cierto, porque es eso. Es una etapa de nuestra vida, sí, que van a pasar, sí, estamos en un mundo caído, es parte de, pero no nos quedamos en esa posición, en esa circunstancia, en esa forma de vivir la vida. Es que yo soy un cristiano amargado, que estoy amargado todo el tiempo. Pues no cabe aquí. No cabe. ¿Por qué no cabe? Porque saber que ibas al infierno y ahora vas al cielo, ¿dónde cabe la amargura? Para mí no cabe amargura, hermanos. No cabe. Ahora, vemos cómo la presencia de Dios no solamente trae bienaventuranza. La relación con Dios es bienaventuranza. Es eso. Y por supuesto, como decía, eso requiere esfuerzo. Eso es parte de. Vivimos en un país donde lo que menos hay es tiempo. ¿Cierto? No hay tiempo. Para nada. No hay tiempo ni. Pero si tú no lo haces, si no te esfuerzas en apartar un tiempo para el Señor, eso nunca va a pasar. Es que iba a leer la palabra, pero la novela está bien buena. Y pues, no, se me pasó el tiempo. O es que iba a orar, pero me puse en el Facebook y dicen mis hijos que el Facebook es de viejitos, pero pues es lo que tengo. Entonces, pero es eso. Es tiempo, trabajar en eso. Tú apartar un tiempo para el Señor, esa es responsabilidad tuya. Esa es responsabilidad mía que tenemos que hacer.
porque el tiempo no se hace solito, nosotros tenemos que hacerlo. El hermano Henry me compartía algo y yo decía, ay, que se levanta tempranito. Entonces, y yo decía, híjole, yo soy bien flojo para levantarme. Y para mí me cuesta mucho trabajo, para mí es más fácil hacerlo de noche. Para otros puede ser mucho mejor hacerlo bien de mañana. Yo no sé, cada quien eres tú, pero tener un tiempo de comunión con Dios, ¿sí? Buscar la relación con tu Creador, es eso. Ahora, la palabra pobres en espíritu, ¿de qué nos habla? La palabra en griego, no sé cómo se pronuncia, porque tiene una P antes. Yo digo patojos, pero no puede ser patojos, porque tiene P, tojos, ¿sí? Pero es junto. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué comunica esta idea? Esa es la palabra pobre en griego de la que está utilizando el Señor aquí, que quiere decir una persona indigente, un mendigo, un pordiosero, un desamparado. Es eso a lo que se refiere. Una pobreza absoluta y pública, ¿verdad? Que no tiene lo necesario ni siquiera para vivir. Entonces, con esto en mente podemos ver una distinción. El Señor no está diciendo que se trate de pobreza material o terrenal. No, no es eso. Sino que dice que son pobres en ¿qué? Pobres en espíritu. Entonces, no es algo terrenal, no es algo material. Entonces, ¿qué es? Es algo espiritual. Vamos a aclarar primero qué no es un pobre en espíritu. Un no pobre en espíritu no es una persona con la baja autoestima, con una estima muy baja. No, no, no es eso. Ni tampoco una persona callada, una persona en depresión, una persona introvertida, lo contrario que vendría siendo extrovertido, ¿verdad? Un extrovertido es aquel que hace muchas cosas, un introvertido aquel que ni las manos quiere mover. No, no es eso. Tampoco se refiere a las personas que sufren, a las personas que son oprimidas, a las personas rechazadas, a las personas abusadas. No se está refiriendo a eso. Que sí, Dios tiene cuidado de ellos, sí, pero no es lo que está diciendo. Eso no es un pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque todas estas personas, circunstancias, también los incrédulos las experimentan. Son parte de la vida, ¿verdad? Y no está hablando de eso. Entonces la pobreza de la que Jesús nos está hablando aquí no es de alguien que le falta algo, sino de alguien que no tiene nada. Es eso. Que lo único que puede hacer es estirar su mano y pedir de gracia, que le den algo de pura gracia. Es eso, tal cual. Y traje dos ejemplos. Uno está en Primera de Reyes, capítulo 17, no lo voy a leer. El otro está también en Lucas, capítulo 16. Uno es la viuda de Sarepta, todos conocemos esa historia. Aquella mujer que va a Elías, Dios la manda a Sarepta de Sidón y que le dice: ve y yo he puesto una viuda para que te alimente. Llega este hombre, este profeta del Señor, llega a la ciudad y se encuentra una viuda recogiendo palitos, ¿sí? Y le dice él: hey, tráeme un vaso de agua. Ella se levanta y dice: ok, voy a traérselo, pero espérate. Cuando vayas, también tráeme un panecito. ¿Qué dice ella? Señor, tengo un puñito de harina. No tengo nada, solamente tengo un puñito de harina. De hecho, estoy buscando unos palitos. ¿Para qué? Para cocerla. Tengo un poquito de aceite, un poquito de harina. Lo voy a cocer. Y después vamos a morir de hambre, mi hijo y yo. El Señor suple. Pero ella tenía algo, ¿sí? Tenía algo, tenía un poquito. No es eso, sino más bien como Lázaro y el rico. Aquel hombre, Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31, usted puede leer la historia en su casa. Dice que está echado a la puerta de aquel que es rico, que hace fiestas, que hace banquetes. Yo pensaba que estaba prácticamente debajo de la mesa y lo que caía lo agarraba. No está haciendo eso. Dice, estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ni siquiera él quería comer las migajas que caían de la mesa del rico, pero ni eso podía. Eso es un pobre,
Una persona que no tiene nada, que no tiene capacidad ni siquiera de poder levantarse e ir y recogerlo por su propia mano. Porque como dicen algunos comentaristas que muy probablemente Lázaro era inválido. Y por eso yacía a la puerta, echado. Es eso. Alguien que no puede valerse por sí mismo. Y ahora, ok, vemos esta forma de decir, ok, es un pobre. Ese es un pobre total. Pero de lo que nos está hablando Jesús es un pobre en espíritu. Y con esta parábola, ahí sí quiero que me acompañe. Lucas capítulo 18, versículo del 10 al 14. Gracias. Esto realmente es un pobre en espíritu. Lucas capítulo 18, verso del 10 al 14. Amén. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es un verdadero pobre en espíritu. ¿Tenía dinero? Era un publicano, hermanos. Un publicano era aquel que tenía dinero, era un traidor a la patria, ¿sí? Le quitaba el dinero a sus propios compatriotas y se lo daba al gobierno, que era el enemigo. Ese era un publicano. En el tiempo de ese era Roma, ¿verdad? Pero ¿qué hace este hombre? ¿Tenía dinero? Sí, pero era un pobre en espíritu. ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque reconoce su miseria. Reconoce que es un miserable delante de Dios. Él sabe el estado en el que se encuentra. Es más, dice que ni siquiera se sentía digno de levantar los ojos. Ni siquiera eso, ni siquiera levantar los ojos al cielo. Esto, hermanos, es un pobre espiritual. Eso es un pobre espiritual. Es quien sabe que está arruinado espiritualmente al estar sin Dios. Yo no sé si tú te has sentido de esa manera. Espero que en algún momento, tal vez si no lo has sentido hoy, en algún momento lo experimentes. Porque es un estado en el que nosotros como cristianos debemos de estar. Y voy para allá un poquito más adelante. Pero, entonces, ¿quién es un pobre espiritual? Un pobre en espíritu es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total. Total al Señor. John MacArthur dice en su comentario, hablando acerca de esto, dice: se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Entonces, ¿qué está exhibiendo este hombre? Su humildad, su ruina. Se está despojando de todo orgullo, de todo. Entonces, a partir de aquí vamos a entendemos que un pobre espiritual no confía en sí mismo, sino que procura la gracia de Dios día a día, día a día. Entonces Jesús nos dice que el pobre en espíritu no se jacta de sus progresos ni de sus logros, porque reconoce su bajeza, reconoce dónde está. Mira a los demás como superiores a él mismo, ¿verdad? ¿Qué dice el mundo? Totalmente lo opuesto. Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué dice el mundo? Bienaventurados los ricos, ¿verdad? Alguien decía que el dinero no da la felicidad, pero te deja 2 cuadras. Pero realmente no cabe aquí, no cabe. Si fuera así, no hubiera tantos ricos, famosos, suicidándose, divorciándose, viviendo la vida que viven.
Porque el dinero no trae la felicidad. Eso no. Sí, lo necesitamos. Como iglesia pedimos las ofrendas. ¿Para qué? Para expandir el reino del Señor. No es para hacernos ricos. De verdad, créame lo que no. No es para eso. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, esto contrasta totalmente, hermanos, con lo que el mundo nos dice. El mundo nos dice, confía en ti y saca el campeón que hay en ti y no sé qué tantas otras cosas que podríamos decir, ¿no? No sé, gracias al Señor nunca he ido a una iglesia de la prosperidad o nada así, pero Dios no nos dice eso. El Señor nos llama y nos dice, bienaventurados esos que tienen necesidad de mí. Y la Biblia nos da una lista de varios hombres que nos muestran lo que realmente es ser un pobre en espíritu. Está Moisés, está Isaías, está Pedro. Moisés en el capítulo 33, versículo 15 de Éxodo dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí, Señor. Isaías 6, versículo 5, ay de mí, dice cuando ve al Señor, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Pedro también hace esta declaración en el capítulo 5 de Lucas, versículo 8. Dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Vemos una lista de creyentes y pudiéramos traer más, hermanos. Ahora, todos nosotros deberíamos de tener este sentimiento, este sentir de ser pobres en espíritus. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que con el poder del Señor y por su gracia nosotros podamos obedecer al Señor no por lo que pudiera darme, sino por lo que Él es y en gratitud a lo que ya hizo por mí. ¿Verdad? Y aquellas personas que no conocen al Señor también tienen que ver las bienaventuranzas, porque para eso nos sirven. Las bienaventuranzas son para vernos, para mostrarnos un espejo en cómo estamos delante de Dios. Si tienes al Señor, ok, sí, pero vive de esta vida. Si no tienes al Señor, bueno, ven a Cristo. Refúgiate en Él, porque ¿dónde más vas a estar mejor? A veces como cristianos seleccionamos partes que queremos para nosotros. Este está muy duro, la iglesia no está preparada para eso y no, brinquemos esta parte. Hermanos, dele gracias al Señor que viene a una iglesia que hacemos y que lo que hacemos de aquí, hermanos, es predicar la palabra expositivamente. No hay forma de brincarnos y decir, ay, no, eso está muy fuerte. No. Tenemos que predicar toda la palabra, todo el consejo de Dios. ¿Verdad? Ahora, ser pobre en espíritu es entender esto. Entender Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Me alcanza porque vamos terminando. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿De qué nos podemos gloriar, hermanos? ¿De qué? ¿De mis estudios? ¿De mis años de cristiano? No. Y con estos dos ejemplos voy a terminar. Bueno, tengo todavía tiempo. Hay dos ejemplos que el Señor nos da, Jesús mismo hablándoles a las 7 iglesias. Hay dos ejemplos que nos da el Señor. Uno es la iglesia de la Odisea y la otra es la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué triste, hermanos. Qué tristeza de recibir esas palabras. Qué tristeza. Pero a la iglesia de Esmirna, miren las palabras que les dice. Se alegra diciéndoles estas palabras. Yo conozco tus obras, capítulo 2, versículo 9 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces nos damos cuenta que la riqueza no es material. Puedes tener cualquier cosa en esta vida. Sí, puedes. Y con esto no estoy diciendo que el Señor no quiera que sea rico. No, porque el obrero es digno de su sueldo, de lo que recibe, ¿verdad? No, el Señor no está diciendo eso, sino que la riqueza no proviene de lo material, de lo monetario, sino de Dios. El tener esa comunión con Él, ¿verdad? Uno cree, como esas dos iglesias, uno cree que no necesita nada. Que dice, no tengo ninguna necesidad. Y lo vemos en muchos pasajes. Pero realmente no tiene nada. Es desventurado, miserable, pobre, ciego y todavía desnudo. No sé ustedes, pero yo ando sin zapatos. Yo soy malísimo para andar sin zapatos. Entonces, si yo ando sin zapatos, me siento como si anduviera desnudo, así tal cual. Entonces, soy de los que camina así sin zapatos, porque no puedo, nunca me acostumbré a andar sin zapatos. Pero imagínense desnudo. O sea, ese es el extremo. La otra es pobre terrenalmente, pero es rica espiritualmente. Ahora, y esto se me venía a la mente un ejemplo así rápido. Cuando tú vas a visitar a una persona, porque me ha tocado, persona que es pudiente, que vive bien, digámoslo así, te ofrece muy poco. Si te ofrece un vaso de agua, te fue bien. De verdad, hermanos. Pero tú vas a la casa de un pobre y te ofrece todo lo que tiene. En una ocasión, mi tío es el electricista. Y en una ocasión, mi tío, no sé por qué, fuimos a un pueblito chiquitito, un ranchito más bien dicho. Y mi tío les iba a poner la luz. Llegamos y nos quedamos 2 días con ellos, hermanos. Yo no sé, nos dieron carne, nos mataron un chivo, dieron todo lo que tenían, porque ese era su corazón. Su corazón estaba así. Y aquel que tiene, que dice, no, si le doy se me acaba, ¿verdad? Y ese es el pensamiento del mundo. No, hermanos, nosotros tenemos que ser pobres, no importa que puede ser rico, como decía, puede ser rico. No necesariamente económicamente tienes que ser pobre, pero sí pobre espiritual, ¿verdad? Y decir, sé propicio como aquel publicano, sé propicio a mí, pecador, porque esos somos pecadores. Y pudiéramos, y con esto termino, pudiéramos pensar que esto solo aplica a aquellas personas que no conocen al Señor. Pero hermanos, no es así. Eso aplica a ti y a mí. ¿Por qué? Porque yo puedo decir como aquel fariseo, yo voy a la iglesia, tengo 10, 20, 30 años de cristiano. ¿Qué me va a enseñar a mí este hermanito? Mi hermanito que se acaba de convertir, ¿qué me va a enseñar a mí? Cuando yo tengo tantos años de experiencia, ¿verdad? Y podemos caer en eso, ser fariseos, hermanos. Más bien dicho, tenemos que ser como el publicano y ver nuestra miseria espiritual, porque eso es lo que somos miserables espiritualmente. Tenemos que tener esa mente, hermanos, no solamente en el primer año de convertimiento, cuando te conviertes al Señor, en el primer año, en el segundo, en el 10, en el 20, hasta que venga Cristo. Esa es la manera que tenemos que vivir, pensando de esta manera que somos pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque para poder acercarnos al Señor, tenemos que despojarnos de todo orgullo, de toda lo que es antagónico a esto, de toda vanidad, de toda soberbia, de toda altivez, porque podemos caer en eso, hermanos. Ahora,
El Salmo 73, versículo 23 al 25 dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y pregunta el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Que ese sea nuestro sentir. Que ese sea nuestro sentir. Que nuestra bienaventuranza sea el Señor. Sea la comunión que tenemos con el Señor. Y que la felicidad nos la da no el pasado, no el futuro, sino es algo que podemos obtener hoy mismo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Si hoy tú no has hecho un compromiso con el Señor, hoy es el momento adecuado para hacerlo. Es el momento indicado para hacerlo. Tener una relación con el Señor y una relación íntima con Él. Porque, hermano, no tenemos nada que ofrecerle. No hay nada, como dice ese canto, no tengo nada que ofrecerle. Absolutamente nada. ¿Qué le puedo dar yo al Señor? ¿Qué le puedes dar tú al Señor que el Señor no lo tenga? Nada. Pero haz un compromiso con Él hoy. Hoy es el momento. Hoy es el momento de arrepentirse y venir a Cristo. Mañana puede ser demasiado tarde. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por darnos la bendición, Señor, de poder tenerte a ti como nuestro consuelo, de tenerte a ti como nuestro descanso, de tenerte a ti como nuestro sustento, Señor, diario. Gracias, Señor. Y aquellos, Padre, te pido por aquellas personas que no han hecho ese compromiso contigo, Señor. Que vengan a ti, que vengan a tu palabra y que puedan decir: no tengo nada que ofrecerte, Señor. Lo único que tengo es mi ser. Te lo entrego. Haz tu voluntad en mí. Padre, obra en esta tu iglesia, porque eres tú, Señor. Eres tú el que está obrando y el que lo seguirá haciendo siempre, Señor, según tu voluntad, hasta el día de tu segunda venida. Padre, te damos gracias y te damos la gloria siempre, Padre, en Cristo Jesús. Amén.